Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de La Verdad del Evangelio. Hoy estoy continuando una serie que comencé hace 2 semanas. En realidad, este es el comienzo de mi tercera semana de enseñanza en ese tema de la guerra ya terminó. Y como lo he dicho, es una de mis cosas favoritas para enseñar. Ya he cubierto mucho material, no he tenido tiempo de regresar y repasarlo, pero siempre puedes ir a nuestra página web awmi.net y puedes obtener todo el material que ofrecemos. Y en realidad te animo a que lo hagas, porque he cubierto muchas cosas, y algunas de las cosas que voy a enseñar hoy puede ser que no parezcan lógicas para ti. O déjame parafrasear eso. Parecerá tan radical para ti que algunos podrían escandalizarse. Pero si llevas una secuencia en las cosas que ya he estado enseñando, pienso que verás que esto encaja perfectamente. Así que rápidamente déjame decir que comencé con Lucas 2, versículo 14, donde dice que los ángeles estaban cantando en el nacimiento de Jesús y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso no está hablando acerca de la paz entre los hombres, porque Jesús mismo dijo: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a dar paz, sino disensión. Una familia estará dividida 2 contra 3, etc. Esto no era el ángel cantando acerca de que habría paz entre los hombres. Si tan solo miras la historia del mundo por los últimos 2000 años desde que Jesús vino, las guerras no han parado. No ha causado paz entre los hombres. Eso no es de lo que está hablando esto. Está hablando acerca de la paz de Dios para con los hombres. La guerra entre Dios y el hombre había terminado. Y la razón por la que esto sucedió es porque Dios puso todo tu pecado y mi pecado en Jesús. Y realmente depositó su ira y su castigo por nuestros pecados sobre Jesús, y por eso ahora la guerra ya terminó. Mira, Dios es un Dios justo, Él es un Dios santo, y Dios no podría solo decir: bueno, los hombres se han destruido a ellos mismos, ellos han pecado, pero no me gustaría mandar a todos al infierno, así que creo que los perdonaré a todos. No, un Dios justo no puede hacer eso. Tenía que haber un castigo por el pecado. Él le dijo a Adán: en el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado tenía que ser juzgado. Se tenía que pagar por el pecado, así que un Dios santo no podía solo decir: bueno, voy a borrar el pecado y no voy a retener los pecados de las personas, solo les daré el perdón como un regalo. No, se tenía que pagar por el pecado. Ya sea que nosotros pagáramos por el pecado o que Dios enviara a su Hijo Jesús, y por lo tanto Jesús se convirtió en el pago por nuestros pecados, y ahora el Señor es justo y santo, y nos extiende misericordia y gracia, y no nos da lo que nos merecemos porque pagó por nuestros pecados. No pagamos personalmente por ellos. Jesús se llevó nuestros pecados. Y ya he usado estos versículos, pero 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo pecado por nosotros, no por su propio pecado. Él no hizo nada. Él no pecó, pero Él se hizo pecado por nosotros, y Dios lo quebrantó y derramó toda su ira. Utilicé esos versículos de Juan 12, versículo 31-32, y dice que Él se convirtió en todo nuestro pecado y todo nuestro juicio fue puesto sobre Jesús. Así que ahora Dios puede perdonarnos. Entonces, ya he puesto un fundamento durante 2 semanas acerca de esto. Hoy lo que quiero hacer es ir más allá y explicar cómo esto puede ser, porque hemos sido enseñados a través de la religión a ser tan conscientes del pecado que hay muchas personas que simplemente no pueden aceptar esto. Han sido enseñados toda su vida. He tenido personas que vienen a mí que han sido salvos por 20, 30, 40, 50 años y ellos solamente le dan la vuelta. Soy un viejo pecador salvado por gracia. Están conscientes, constantemente conscientes del pecado, y sin embargo eso no es el modelo del Nuevo Testamento que se nos dijo que siguiéramos.
Eso es algo del Antiguo Testamento, así que lo que quiero hacer es ir al libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos no he tenido tiempo para enseñarlo todo, pero es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Es para cambiar la gente y llevarlas de la manera como se relacionaban con Dios en el Antiguo Testamento a la manera en que se relacionan con Dios en el Nuevo Testamento. Y es triste decir que la mayoría de los cristianos hoy en día siguen adorando a Dios bajo la mentalidad y modelos del Antiguo Testamento. Puede ser que ya no ofrezcamos un sacrificio de animal, puede ser que no guardemos los días de la fiesta, hemos cambiado algunas de las cosas que hacemos, pero es la misma mentalidad. Es como si estuvieras manejando un carro. Vas en el mismo camino, vas al mismo destino, solo has cambiado de vehículo. Ya no manejamos, ya sabes, el modelo antiguo de Volkswagen o algo. Podríamos tener un diferente tipo de carro, pero es el mismo lugar, el mismo camino. Y las personas se están acercando a Dios de la misma manera que lo hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, como creyentes del Nuevo Testamento tenemos promesas mucho más grandes. Una mejor forma de acercarnos a Dios. Déjame solo leer un versículo de Hebreos 8 y versículo 6 dice: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hombre, ¿qué parte de mejores no entendemos? Y aún así, el cristiano promedio hoy en día ve el antiguo pacto y el nuevo pacto como si fueran la misma cosa. La única diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto para la mayoría de las personas es una hoja en blanco aquí mismo en su Biblia. Y es solo una división. Pero no, es un pacto diferente, es un contrato diferente. Tenemos una manera diferente para relacionarnos con Dios. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice que tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nuevamente, esto está mostrándote que ambos no están en efecto al mismo tiempo. El nuevo pacto reemplazó al antiguo pacto. Versículo 8. Porque reprendiéndoles dice: He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Sabes qué? Aquí está citando Jeremías capítulo 31, así que está diciendo que aún en el antiguo pacto profetizaba el final de su administración y que venía un nuevo pacto, un mejor pacto, y sin embargo, nuevamente, la mayoría de los cristianos hoy en día siguen viviendo bajo la manera del antiguo pacto para acercarse a Dios, como si Jesús no hubiera cargado con nuestro pecado. Versículo 10 dice: Por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce el Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo que el versículo 11 está diciendo es que tú no tendrás a alguien más que te diga acerca de Dios, y tú tendrás que aceptar su opinión y solo tomarla, tú sabes, basado en lo que ellos dijeron. Pero no, será personal. Cada persona tendrá su propia relación personal con Dios. Tú conocerás a Dios personalmente. Hombre, eso es tremendo. Podríamos pasar mucho tiempo en eso. Versículo 12 dice: Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. ¿Sabías que ese versículo, te puedo garantizar, no está subrayado en la mayoría de las Biblias de los cristianos porque no encaja en el modelo? La mayoría de los cristianos son enseñados que Dios retiene nuestros pecados en contra de nosotros, y hay dos extremos en esto. Ya he mencionado esto antes, pero los ultrapentecostales creen que si pecas después de nacer de nuevo, y si no confiesas ese pecado y bajo la sangre, y si tuvieras algo como un accidente de carro y murieras y no tuviste tiempo de confesarlo, irías al infierno. Aunque hayas servido a Dios por 40 o 50 años, irías directo al infierno porque tienes un pecado en tu vida sin confesar. Una interpretación menor es la de la mayoría de los evangélicos. Ellos no creen que pierdes tu salvación. Ellos creen que una vez que eres salvo, y que si fueras a morir en un estado donde tienes pecados que no han sido confesados en tu vida, irías al cielo. Pero ellos dirán que no obtienes ninguno de los beneficios. Dios no tiene comunión contigo. Dios no te dará su gozo, su paz. Él no te usará. Él no contestará tus oraciones. Eso es la misma cosa. En otras palabras, Dios sigue tomando en cuenta tu pecado, solo que es un nivel menor
a la que los pentecostales dicen, que perderás tu salvación cada vez que peques y que tienes que nacer de nuevo y de nuevo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Bajo el nuevo pacto, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso es contrario a la manera en que la mayoría de las personas están viviendo. Déjame solo poner una pequeña frase entre paréntesis. He dicho esto una docena de veces, pero sé que hay personas que solo ven este programa, reciben una pequeña declaración que acabo de hacer y se irán y dirán, bueno, Andrew está diciendo que puedes ir y vivir en pecado y hacer lo que quieras. Estoy diciendo que Dios no va a retener el pecado en contra de ti. Dios no te va a castigar. Dios no te va a rechazar por el pecado. Si tú piensas que lo hace, bueno, entonces déjame preguntarte cuál pecado es por el que te rechaza. Y tú tendrías que decir, bueno, es por los grandes pecados porque todos pecamos. A veces pierdo los estribos. A veces excedo la velocidad y no me someto a las leyes terrenales. De vez en cuando, tú sabes, no honro a mi esposa o no honro a mi esposo y así que todos pecamos. Todos nos quedamos cortos, pero no puedes cometer un gran pecado como adulterio, mentir, robar. Sabes, en Santiago 2:10 dice que si tú guardares toda la ley, pero ofendieres en un punto, te haces culpable de todos. Esos que dicen que si cometerías adulterio y estuvieras manejando regreso a casa y tuvieras un accidente de carro y murieras y no confesaste ese pecado, te irías al infierno. Si vas a ser congruente, porque si guardas toda la ley y aún si ofendes un punto, te haces culpable de todo. Si vas a creer que esos grandes pecados pueden hacerte perder tu salvación, entonces si vas a 91 kilómetros por hora en una zona de 90 kilómetros por hora y murieras en un accidente automovilístico, irías al infierno porque infringiste la ley de la tierra y el Señor nos dijo que debemos obedecer a aquellos en autoridad sobre nosotros y obedecer las leyes de la tierra. Si tú guardares toda la ley, pero ofendieres en un punto, si no estás honrando al gobierno, aún si estás viviendo una vida santa sexualmente, si no te estás emborrachando, si no consumes drogas, pero si no estás honrando a las personas, si estás chismeando, si estás operando en temor, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que es pecado no solo cuando rompes uno de los 10 mandamientos, pecado es cuando sabes hacerlo bien y no lo haces. Si sabes que deberías honrar a tu pareja, si sabes que debes amar a tus hijos, si sabes que debes dar y no estás dando, o sea lo que sea, no tiene que ser uno de los 10 grandes. Si solo falles en cualquier área, en lo que la Biblia dice, todos fallamos. Bueno, entonces has cometido pecado. Así que si tú crees que el pecado te va a separar de Dios, si Santiago 2:10 dice que todo pecado, cualquier pecado causaría estar separado de Dios, bueno, entonces tendrías que, en el momento que naces, tendría que matarte, porque es la única manera en que podrías retener esa santidad y la relación con Dios si estuviera basada en tus acciones. Pero este nuevo pacto dice, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Dios no va a castigarte por tus pecados, pero el pecado te llevará más allá de donde quieres ir. Te costará más de lo que quieres pagar. No quieres vivir en pecado. Satanás obtiene un acceso a tu vida a través del pecado. Así que no estoy diciendo que eres libre para ir y vivir en pecado. He dicho esto antes, si vas y vives en pecado, eres tonto porque le estás dando a Satanás un tiro libre en tu contra. En Juan 10, versículo 10, dice que él solo viene a hurtar y matar y destruir, así que si le das un acceso como ese a Satanás, vas a sufrir. Tendrás enfermedad, tendrás dolor, pobreza, relaciones dañadas, tendrás depresión, desánimo, temor y más. Todas las cosas que son resultado del pecado. Si vas a vivir en pecado, eres un tonto totalmente. Pero lo que estoy diciendo es que Dios te ama, tonto. Dios sigue enamorado de ti. Si has nacido de nuevo, Dios te sigue amando. Tú no pierdes tu salvación, pero le darás a Satanás una entrada a tu vida y no vas a prosperar. Además, las Escrituras lo marcan claramente en Tito 2:11, que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia de Dios enseña a las personas a vivir en santidad. Cualquiera que tome lo que estoy diciendo acerca del nuevo pacto y la gracia que ahora se nos ha revelado a nosotros y lo use como una excusa para vivir en pecado, no creo que tú hayas recibido la salvación.
o estás totalmente engañado y vas a sufrir, o probablemente solo necesitas nacer de nuevo. Porque 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si no buscas purificarte a ti mismo, si no quieres vivir una vida santa, digo, si tomaras lo que estoy diciendo y dijeras, hombre, esto es maravilloso, puedo ir a emborracharme, puedo vivir en pecado sexual, puedo hacer lo que sea y Dios aún me ama, y Él será misericordioso y nunca más se acordará de mis pecados y de mis iniquidades. Puedo vivir en pecado. Entonces no has nacido de nuevo. Cuando tú naces de nuevo, Dios cambia tu corazón y quieres vivir para Dios. Ahora puede ser que no estés haciendo un buen trabajo. Porque la religión y condenación, ni el temor del castigo y juicio de Dios, aleja a la gente en lugar de atraerlas a Dios. Así que podría ser que no estés viviendo una vida muy santa, pero si realmente naciste de nuevo, ese es tu deseo. Si tomaras lo que estoy diciendo y lo usaras como una excusa para vivir en pecado, tu corazón no ha sido transformado. Necesitas nacer de nuevo. ¿Sabías que puedes llamar a nuestras oficinas? Puedes llamar y puedes orar con uno de nuestros ministros. Puedes ir a nuestra página web y puedes orar ahí y puedes recibir a Jesús como tu Señor. Pero si quieres ir a vivir en pecado, no creo que hayas nacido de nuevo. Así que nuevamente, de regreso a Hebreos 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Repito, el cristiano promedio hoy en día toma el antiguo pacto y el nuevo pacto y simplemente los combinan y se esfuerzan para servir a Dios pensando que son como dos diferentes manos, encajan juntas así. No lo hacen, no son compatibles. ¿Sabes? Cuando Jesús enseñó la parábola acerca de no puedes poner vino nuevo en odres viejos porque cuando ocurre la fermentación, el gas hará que se expanda, y si el odre ya se ha expandido una vez, se agrietan, y en cuanto comience a expandirse, reventará las botellas. Tú tampoco puedes poner un pedazo de vestido nuevo y lo pones en un vestido viejo porque cuando lo lavas, a medida que el pedazo nuevo comienza a encogerse, el pedazo viejo ya se ha encogido. Ya se ha expandido todo lo que puede y lo rasgará y simplemente no funciona. Esas dos parábolas son acerca de que el antiguo pacto y el nuevo pacto no encajan juntos. Son incompatibles. Ahora, no se contradicen. El antiguo pacto tenía un propósito y nos llevó a Cristo, y voy a enseñar acerca de eso mientras avancemos en esta serie. No estoy diciendo que el antiguo pacto era pecado. No estoy diciendo que estaba equivocado. De hecho, el antiguo pacto era perfecto. Éramos nosotros los que pecábamos. Éramos nosotros los que, a causa del pecado, ninguno de nosotros podía guardar el antiguo pacto. Si hubiéramos podido vivir una vida perfecta, entonces el antiguo pacto nos hubiera dado una relación con Dios. Pero debido a que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces el antiguo pacto solo nos trajo muerte y condenación. Así que tenía que haber un nuevo pacto. Había un lugar para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado y llegáramos al final de nosotros mismos para que reconociéramos que nunca podremos agradar a Dios. Nunca podremos ser lo suficientemente santos para ganar la salvación. Ese es el propósito de la ley, era condenarnos y mostrarnos que necesitamos un Salvador. Así que tenía un lugar. Pero una vez que llegas al Señor, entonces no deberías de vivir bajo la condenación y la conciencia del pecado que la ley del antiguo pacto producía. Así que la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento no se contradicen. Se complementan, pero no encajan juntas. No operas bajo ambos pactos a la vez. Hombre, las cosas que he dicho hoy son importantes. Es trascendental. Y sabes que esta enseñanza que estoy haciendo entra en mucho más detalle. Lo que estoy diciendo realmente no es para nada tan complicado. Es muy simple. Pero es contradictorio a lo que el 90% de la iglesia cristiana está enseñando hoy en día. Ellos siguen viviendo bajo el antiguo pacto y esta declaración aquí la estoy leyendo de las Escrituras. Dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es una cita de las Escrituras acerca de la ley del Antiguo Testamento. Te garantizo que la mayoría de las iglesias hoy en día, si yo dijera que la ley del Antiguo Testamento está desapareciendo, se pondrían histéricos. Esas personas se enojarían y se molestarían. Y sin embargo, eso es exactamente lo que las Escrituras dicen.
La mayoría de las personas no ha dejado la influencia de esta mentalidad basada en el comportamiento que la ley del Antiguo Testamento dictaba. Así que en el capítulo 9 recuerda que está escrito como una sola carta, es el mismo autor, no es una persona nueva, no es un nuevo tema, él ahora empieza a referirse a ciertos aspectos del mobiliario que estaba en el primer tabernáculo o el templo. Dice en el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora bien, para la mayoría de las personas esto no es muy emocionante, pero cada una de estas cosas tenían un propósito específico y simbolizaban algo acerca de nuestra relación y cómo nos acercamos a Dios. Pero en el quinto versículo, ahora eso es importante, que lo entiendas. En el versículo 5 dice, y sobre ella, esto está hablando acerca de sobre el arca del pacto y el propiciatorio, donde habían 2 querubines ahí. Y dice en el versículo 5, y sobre ella, los querubinos de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Sabes, este es un fragmento importante de las Escrituras, porque eso está diciendo que todas estas piezas de mobiliario del Antiguo Testamento que estaban en el templo, tales como, tú sabes, el candelero, el altar de incienso que simbolizaban la oración y la mesa del pan de la presencia que hablaba acerca de, ya sabes, que teníamos que vivir por su cuerpo. Y hay un simbolismo para cada pieza de esto. Pero él dice en el versículo 5 que habían estos querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En otras palabras, todo lo demás tenía un propósito, excepto los querubines de gloria, que ya no tienen una aplicación para nosotros. Y tengo poco tiempo para explicar esto. Pero los querubines no eran bebés gordos que tú sabes eran bonitos o algo como eso. Ellos eran ángeles guerreros y el propósito de esto era que si alguien entraba en la presencia de Dios, excepto el sumo sacerdote, y él solo podía venir una vez al año, si tú entrabas y las cosas no se habían hecho bien, esos querubines de gloria mataban personas. Y ahora no podemos usar ese simbolismo porque dice aquí en el capítulo 10, estaré llegando a esto después, ahora tenemos el valor para entrar al lugar santísimo por una manera nueva y viva. El velo fue rasgado en 2. No hay querubines ahí para matarte. El camino hacia Dios ha sido abierto para todos mediante el Señor Jesucristo. Tenemos un mejor pacto, bajo mejores promesas, y tenemos una mejor relación con Dios. Hombre, tengo muchas más cosas que quiero decir. Voy a tener que continuar esto en mi programa mañana. Nuevamente tengo DVDs de esto, también tengo libros en inglés y en español, y tenemos guías de estudio. Esto es específicamente diseñado para que pueda discipular a otras personas con esta verdad. Escucha a nuestro anunciador mientras te da toda la información. Recuerda, puedes ir a nuestra página web y recibir estos materiales. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres. Una introducción a La Guerra Ya Terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra Ya Terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra Ya Terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres. Una introducción a La Guerra Ya Terminó. La Guerra Ya Terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando
al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Era imposible para estos sacrificios de animales del Antiguo Testamento realmente quitar los pecados. La sangre de un animal no podía expiar mis pecados, sino que era simbólico. Era realmente para nosotros, no para Dios, era para nosotros. Era para que recordáramos que la paga del pecado es muerte. Dios, he pecado, debería morir, gracias por tu misericordia. Y voy a dejar que este cordero, este animal, sea mi sustituto y que reciba la muerte que yo merecía. Gracias por tu gracia y pongo mi fe en ti. Pero mira, estabas esperando por lo que Dios haría. Pero ahora miramos hacia lo que Dios hizo por medio de Jesús y a los sacrificios del Antiguo Testamento porque no eran lo real. No podían realmente resolver el problema. Por lo tanto, el simbolismo tenía que mantenerse frente a nosotros continuamente y tenía que haber un sacrificio ofrecido cada vez que pecaras y después una vez al año solo para cubrir todas las cosas que no confesaste. Pero en el nuevo pacto, Jesús pagó por nuestros pecados de una manera que ningún animal pudo haber logrado. Él trató con el pecado una vez por todas, pasado, presente e incluso trató con los pecados futuros. Jesús trató con el pecado y pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, e incluso los que aún no cometes. Y sé que hay personas viendo este programa que solo están como, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede Dios perdonar un pecado antes de que lo cometas? Bueno, ¿sabías que cuando Jesús murió por ti y por mí hace 2000 años, todos nuestros pecados eran futuros? No habíamos cometido ninguno de ellos. Dios puede perdonar los pecados antes de que tú los cometas porque Él solo murió una vez por nuestros pecados hace 2000 años. Jesús no está muriendo hoy. De hecho, en Romanos capítulo 6 se hace un punto importante. Él murió por el pecado una vez, pero ahora vive para Dios y la muerte no se enseñorea más de Él. Jesús nunca más volverá a morir por nuestros pecados. Jesús murió una vez hace 2000 años y entró en el lugar santísimo una vez, obtuvo la redención eterna para nosotros. Esto es radical. Esto es radical. Es un concepto que va en contra de todo lo que yo he escuchado que la religión enseña. Solo he escuchado a otras 2 personas que en mi vida mencionan esto, y solo los escuché mencionarlo después de que yo lo había predicado. Cuando entendí esto en un principio, pues batallé por un tiempo, porque eran tan contrario a todo lo que había escuchado. Y sin embargo es lo que la Biblia dice. Si las palabras significan algo, mira esto en el versículo 12, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y el énfasis aquí es una vez. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La guerra ya terminó.